Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde TSI. Hoy tenemos una entrega especial, seguimos hablando de la actividad política dentro de nuestro país. Estamos a 11 días para que liberales, nacionalistas y libre decidan en las urnas quién será su candidato presidencial. Hoy nos acompaña el expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones, un reconocido dirigente del Partido Liberal, don Enrique Ortiz Sequeira. Qué gusto saludarlo, abogado. Bueno, a este tiempo le hace bien a la actividad política estar impulsando cambios de última hora. ¿Es bueno para la democracia o son los vicios del pasado que están volviendo a resurgir en el país? Qué gusto saludarlo, abogado. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Mucha alegría me da estar en tu programa. No hay duda alguna de que somos sobrevivientes del COVID. Tú en especial y tu familia, nos alegra que estén bien. Un saludo a Sagrario, que sabemos que ha estado delicada de salud. Pero el país está así, en una situación nunca antes vista. Y ese es un ingrediente adicional que de alguna manera va a tener una influencia política. Nos tocó estar de presidentes del Tribunal Nacional de Elecciones, cuando todavía el Registro Nacional de las Personas era un órgano dependiente y el tribunal era un órgano totalmente político. Y nos tocó conformar el Tribunal Supremo Electoral, donde se suponía que iban a llegar magistrados a darle estabilidad al proceso. Pero fue en el 2009 que hubo el famoso golpe de Estado. Y después de ese golpe de Estado que a mi juicio hizo que el organismo electoral manejara uno de los procesos más complejos en la historia del país, retornamos a la vía democrática con sus falencias, pero ahí ya se visualizaba una problemática. La realidad política no estaba reflejada en la realidad electoral. Había nuevas fuerzas políticas. Y yo recuerdo que Eduardo Stein, en la Comisión de la Verdad, junto a Julieta Castellanos y el abogado Castro, elaboraron un informe que se llamaba Para que los hechos no se repitan, que daba una serie de recomendaciones al Estado de cómo hacer para ir corrigiendo la institucionalidad y para ir viendo cómo mejorar el sistema electoral y adecuarlo a la realidad política, porque esos son los sistemas electorales. Por eso es que no hay un sistema electoral uniforme, pero Chendo, con gran pesar le digo, no aprendimos la lección. Lo primero que se hizo fue violentar la Constitución, no se hicieron las reformas, en aquel momento se presentó una nueva ley y seguimos con más de lo mismo, la clase política se olvida de las dificultades que hay en el país, son ignorantes de la realidad sociopolítica, económica, de desarrollo, de estabilidad, y piensan en sus intereses y así estamos, seguimos en eso. Hoy tenemos los elementos esenciales que crearon la crisis, que es la reelección, sin una resolución. Es inconcebible que a 11 días del proceso electoral estemos sin reglas de juego claras. Es más, una norma internacional es que durante el año de elecciones, un año antes, no hay reformas. Aquí todavía estamos viendo si en las elecciones generales va a haber un nuevo proceso con una nueva ley electoral. Hemos hecho barbaridades electorales. Creamos un Consejo Nacional Electoral, pero trabaja con la ley del Tribunal Supremo Electoral. Ese es un híbrido, es un centauro electoral, cabeza de una cosa y pies de otra. Tenemos un Tribunal de Justicia Electoral que no tiene norma, que no tiene sanción, que no tiene procedimientos. Y entonces, ¿ante quién se va a recurrir jurídicamente? Una complejidad con la tarjeta de identidad, el Censo Nacional Electoral. Entonces, todos los elementos esenciales
de un proceso electoral que pueda dar tranquilidad, paz, transparencia, están en tela de juicio. Y además hay un tema de geopolítica que ha ingresado y que nunca ha estado en los procesos electorales, que es el tema de lavado de activos, crimen organizado y narcotráfico, que es otro gran tema, que es una realidad, que no se está haciendo nada dentro del campo de la política, pero que va a tener una incidencia. Esperemos que este 14, que deben de haber elecciones, estas elecciones van a ser más importantes que las elecciones generales, no se conviertan en una bola de nieve. ¿A qué me refiero? Que todos esos problemas empiecen a rodar el día de las elecciones y se convierten en una bola de nieve tan grande que haga una luz de desastre y que golpee muy fuertemente el proceso electoral, la democracia y, por consiguiente, la paz y estabilidad social. Abogado Ortiz, ¿dudan de que vayamos a tener un proceso transparente a estas alturas donde usted me reconoce aún no hay reglas claras en unos aspectos puntuales? Me gustaría conocer la visión que usted tiene con su experiencia de esta decisión que mantuvo dividido al Consejo Nacional Electoral sobre el conteo de votos. ¿Dónde será? Lo último que ya se trabaja sobre ello es que los partidos decidan si se cuenta allá o se cuenta en la capital. ¿Qué va a pasar con toda esta incertidumbre que no nos deja claro el panorama a 11, 10 días del proceso hoy? Mire, analicémoslos, y estos son temas áridos, pero que debemos de enfocarlos con toda la precisión del caso. El 14 de marzo se va a evaluar el sistema electoral, la normativa electoral, la capacidad de los magistrados o consejeros para dar los resultados rápidos. Todo lo que usted ha hecho se evalúa un par de horas, y ese par de horas es durante el proceso y después de que se cierran las actas. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy? La materia prima, que es el Censo Nacional Electoral, tiene enormes deficiencias y enormes inconsistencias. De forma tal que el Consejo Nacional Electoral, para buscarle una salida a todos esos errores, está queriendo dos cosas. Lo primero es que se monte un cuadernillo aparte y que ahí se anoten los que no se inscribieron y que no aparecieron o que no tuvieron su tarjeta de identidad. Ese es un elemento de distorsión y de desconfianza sumamente grande, porque se presta a lo que se denomina en otros países la técnica del ratón loco. ¿Qué significa? Yo me presento a esta mesa, me inscribo, voto, voy a la otra, inscribo y voto, y se abre la puerta a la multiplicidad de votos. Ahí hay ya un enorme problema. Con un solo caso que aparezca va a ser sumamente complicado. Segundo tema, en el Censo Nacional Electoral hay personas que se enrolaron y no aparecen en el Censo Nacional Electoral. Y hay otras personas que no se enrolaron, pero tienen tarjeta de identidad y aparecen en el antiguo censo, que dicho sea de paso, no hay nuevo ni antiguo, sino que hay un solo censo, único, inalterable y permanente. ¿Qué va a pasar ese día cuando en diferentes mesas ustedes como medios de comunicación vean que sale alguien frustrado del centro de votación votando y dice: yo no aparezco en el censo? Bueno, y si eso se repite en un partido más que en otro partido, la voz que va a hacer no es de inconsistencia, va a decir fraude electoral. Y cuando alguien aparezca que votó con la vieja tarjeta y con la nueva tarjeta, ¿qué es lo que van a decir? Fraude electoral. Hay muchas cosas en este proceso que pueden interpretarse como un fraude electoral, y eso sería nefasto en el proceso del 14 de marzo. Ahora vámonos al otro ingrediente sumamente importante: el escrutinio. El escrutinio, hasta donde nosotros tenemos entendido, todavía el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral no está preparado en llevar un escrutinio al que estamos acostumbrados.
con divulgación de actas. No van a haber divulgación de actas, sino que nos van a dar informes completos. La estructura tecnológica no está montada ni probada y me han dicho que ni siquiera están los servidores. Y como si esto fuera poco, eso va a generar una intranquilidad en los partidos políticos. No va a haber un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares que esté en la ley, que le da tranquilidad al país y que enrumba, digámoslo así en popular, el proceso electoral. Otros elementos adicionales que no le dan certeza, proceso, transparencia, debido proceso a lo que estamos viviendo. Entonces, hoy no se siente nada. Hoy vamos bien que mal parchando, pero todo ese cúmulo de deficiencia puede ser una bomba atómica el día de las elecciones, porque acuérdense que van a haber 3 partidos y lo que pase en un partido puede irradiar en los otros 2 partidos y quedarnos o unos partidos con una buena elección y otros con partidos con un sabor amargo. Dios nos agarre confesados. Que Dios ilumine a los miembros del Consejo. No está del todo optimista. Porque menos lo que necesitamos es una crisis en este momento. Sí, no está del todo optimista, abogado Ortiz. Bueno, como dirían los americanos, para no ser pesimistas, vamos a creer que este es un 50-50, 50-50. Estamos jugando chingo-lingo. Puede salir blanco o negro, o nos puede salir, obviamente, la careta de nada. Muy bien, está con nosotros el abogado Enrique Ortiz Sequeira, expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones. Vamos a una pausa, ya seguimos hablando de política a 11 días de las elecciones primarias e internas. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Enrique Ortiz Sequeira. Bueno, a medida se ha ido avanzando en los procesos democráticos, se han ido incorporando diferentes actores. El organismo que fiscaliza, que revisa las cuentas de los políticos, ¿está funcionando, abogado? ¿Qué cuidado tener con el tema de las aportaciones, sobre todo por dinero mal habido? Ya usted exponía en esta primera parte el cuidado que hay que tener con dinero sucio, dinero que se ha probado en campañas anteriores, va del narcotráfico. ¿Cómo se debe trabajar esa parte para que no se le sorprenda y tener candidatos que están vinculados al crimen organizado? Mire, hay que ser transparentes y honestos. Yo quisiera dejar algo en este programa que es un legado de verdad y sinceridad de lo que está pasando. La unidad de política limpia fue una unidad que fue creada no por la clase política, sino que fue forzada por la MASI. Cuando la MASI se fue, le dieron el tiro a la MASI y a la unidad de política limpia. La politizaron. Igual que el CNA, igual que el TJE, igual que todo lo que está sucediendo en este momento en el país. La pregunta es, ¿valdrá la pena tener una unidad de política limpia si en los Estados Unidos, en las Cortes de Nueva York, hay alcaldes pedidos en extradición y ya existía la unidad de política limpia y todos dieron sus cuentas? ¿Valdrá la pena que exista la unidad de política limpia cuando han habido diputados? El hermano del presidente existía la unidad de política limpia y nunca detectó el tráfico de drogas. Estuve en un informe de CESPAL donde el actual presidente recibió 266 millones de lempiras en su campaña. Aparte del millón que dice el Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa. ¿Y se detectó ese dinero? No, no se detectó. No se ha detectado porque no tiene independencia, no tiene legislación, no tiene tecnificación y no tiene modo de investigar. No tiene ni siquiera acceso al secreto bancario.
Entonces volvemos a lo mismo, tenemos una unidad con un nombre rimbombante que solo se va a dedicar a perseguir a los perros flacos, pero los perros gordos no tienen la forma ni el mecanismo para hacerlo. Así que desgraciadamente estas cosas son las que deben de cambiar. Y hoy, con el crimen organizado y el narcotráfico, esto debe tener una preeminencia muy, muy grande. Porque eso es un elemento, y lo quiero dejar muy claro, que está en juego. Mire, el narcotráfico primero se fortalece económicamente, después se fortalece militarmente, es decir, con armas para proteger sus territorios. Y cuando ya están fuertes económicamente y están fuertes armamentísticamente hablando, se meten a fortalecerse políticamente. Necesitan diputados, necesitan alcaldes y, ¿por qué no?, presidentes que eviten que sean extraditados. Y esto no son cosas nuevas, lo ha vivido Colombia, lo han vivido otros países. Y hoy Honduras está ante esa disyuntiva. Hoy este proceso electoral para mí tiene esa importancia. El pueblo puede depurar a su clase política, puede seleccionar a los que ya sabe han tenido acciones delictivas, aunque no estén en la cárcel, porque el sistema no funciona. Y el voto, si se respeta en este momento, va a pasar una factura y un castigo. Y ese castigo, a mi juicio, debe de ser el detonante para que el país tenga otro rumbo. Se ha perdido la ética política, la moral política, y lo que prevalece es la viveza y la delincuencia política. Y así no se construye un país, desgraciadamente. ¿Vamos a poder salir adelante? Yo espero que sí. Confío mucho en el pueblo hondureño. Pero Stalin decía algo. Lo importante no son los que votan, sino los que cuentan. Y si no, que lo diga Salvador Narrala, que fue el presidente electo. Pero coyunturalmente fue otro, el que violentó la Constitución, el que es considerado traidor a la patria, el que está acusado en las Cortes de Nueva York, el presidente. Y eso es delicado, eso es difícil, porque entonces hay una estructura en todos los partidos políticos, no descarto ninguno, que tienen objetivos no de nación, sino que de intereses particulares, porque decía mi padre hijo, no hay cosa que una más a dos seres humanos que la delincuencia. Y estamos rodeados de delincuentes, de Alibaba y los 40 ladrones. Ahora, abogado Ortiz, y observa esa voluntad que usted manifiesta en el pueblo hondureño de acudir de manera masiva a las urnas en medio de esta pandemia, que también es un elemento que no lo podemos soslayar, y se obtenga una votación alta en el país y que después no vengan las quejas de aquellos que no van a las urnas y los pocos que van terminan eligiendo a los mismos. ¿Cómo ha observado en estas giras que tienen en uno de los movimientos del Partido Liberal la participación que está registrando la ciudadanía de cara a las elecciones del 14? Mire, han pasado 12, 13 años desde el 2009 y obviamente los sentimientos se han sedimentado. La gente ha visto una nueva realidad. Ha corrido mucho debajo del puente y ya la gente creo que no se le da tol con el dedo. Hay un tema que me parece que es el fundamental y es el hecho de que el día de hoy 7 de cada 10 hondureños no creen en el proceso electoral. Y los que creen que el proceso va a ser manipulado. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay que generarle al pueblo hondureño la esperanza de que su voto cuenta, porque cuenta, a pesar de lo que se ha vivido en el país, porque hay un interés muy claro en desinflar al pueblo hondureño que va a castigar en este próximo proceso electoral todas esas malas actuaciones. La pregunta es cómo hacerlo, y yo le voy a decir algo que puede sonar ostentoso, y espero que no sea así ni que se crea que es un acto de pedantería. El Partido Liberal era un partido que todos aseguraban estaba muerto, y hoy la democracia de Honduras pasa por quién gane las elecciones en el Partido Liberal de Honduras.
Si ganan los que siempre han hecho componendas con el partido de gobierno, hay mucha poca esperanza para el pueblo hondureño. Pero si ganan aquellos que quieren rescatar al partido, volverlo a poner en su moralidad, en sus principios, y hacer una verdadera oposición y lograr las conquistas sociales que se han hecho el Partido Liberal, y gana ese candidato, que abre las puertas obviamente a una alianza esperanzadora de los que quieren el cambio, de los que quieren lo bueno, los que quieren lo correcto. No hay fraude electoral ni fuerza política que vaya a detener al pueblo hondureño para provocar ese castigo y esa renovación de esperanza que todos le estamos apuntando. Y me parece que por ahí va a andar el camino. Y el camino, a mi juicio, es muy esperanzador, pero no pueden ser los mismos, más de los mismos, que sigan gobernando, porque obviamente tendremos el mismo resultado. Abogado, ¿y cómo aprovechar esta coyuntura que ha surgido en los últimos días para desentar la clase política, para que vayan ciudadanos que no sean objeto de cuestionamiento frecuente? El Servicio de Administración de Rentas hizo público números de aspirantes que le deben al fisco, de manera particular ellos y sus empresas. Sumamos también una buena cantidad de aspirantes a cargos de elección popular que ni siquiera tienen un registro tributario como aportantes al erario nacional, y otros que lo tienen pero no cumplen con sus compromisos fiscales. ¿Qué podemos rescatar de todo esto para tener hombres y mujeres comprometidos con el país de cara al futuro? Rosendo, cuando yo estaba en el colegio San Miguel, colegio salesiano, colegio con principios y valores, había una clase que se llamaba Moral y Cívica, una clase que ya no existe. Nos falta moral y nos falta cívica. Le falta mucha moral a la clase política y le falta mucho civismo al pueblo hondureño. Hemos aprendido de la forma más dura, pero creo que si nos damos cuenta de que en nuestras manos, en una X, en un signo más, está el futuro sin temor a expresar lo que estamos sintiendo y lo que hemos vivido estos 12 años de hambre, de robo, de ultraje, de deshonra, nos daremos cuenta que aquí todos nos conocemos, ¿Quién no va a conocer quiénes son los candidatos del Partido Nacional y qué es lo que han hecho? Si uno de ellos ha sido presidente del Congreso y sacó a la masa, el otro ha sido alcalde municipal y sabemos lo bueno o lo malo que ha hecho. Y en el Partido Liberal, ¿quiénes son los que han tenido un quehacer? Otros, como dicen, que no les molesta que les llamen exconvictos, y otro que ha sido rector de una universidad. Hombre, analicemos a los candidatos, veámoslos, entremos en el fondo de ellos. A cada diputado usted lo conoce, usted ha sabido quién es el que se ha puesto a pichinga, quién es el que ha votado a favor de la MASI, quién es el que ha votado a favor de la Corte Suprema de Justicia, quiénes son los que han estado en el caso de Pandora. Usted los conoce. Ustedes son mejor que nadie los que en las redes saben cómo se comportan, si ahora ya no hay secretos. Hay algunas que son de buena familia, pero de malas costumbres. Yo no me voy a equivocar al votar. Enrique Ortiz sabe por quién no debe votar. Y yo sé que usted, ciudadano, sabe por quién no debe votar. No vote por los mismos. No voten por los que le han robado, los que le han mentido, los que los han ultrajado, los que los han utilizado. Si esa es la democracia, a ellos no los culpo, si ellos están en su juego y en su negocio, y si nosotros, el pueblo, los dejamos que vuelvan a llegar para que sigan robando, no nos quejemos el día de mañana. El voto tiene poder, la palabra tiene poder. Utilicemos la moral, las buenas costumbres, para que obviamente escojamos dignamente. Integridad.
seamos íntegros. Hay falta de integridad en la clase política, pero también hay falta de integridad en el hogar y en el ciudadano. Hoy necesitamos marcar con integridad. Si me llevan la bolsa, no importa, recíbala, pero marque con integridad. Si me chantajean, no importa, hágalo, pero vote con integridad. Integridad para usted, para sus hijos, para su futuro, porque si no, todos vamos a ser en determinado momento parte de las caravanas que vamos a tener que salir de nuestra querida patria. Está con nosotros esta noche al banquillo el expresidente del Tribunal de Elecciones, Enrique Ortiz Sequeira. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el abogado Enrique Ortiz Sequeira, Darío Vanegas, aspirante liberal, Yanni Rosenthal de igual manera. Hablan de una gran alianza opositora. El ingeniero Luis Zelaya ha manifestado de que él tiene pláticas con el ingeniero Salvador Nasralla. ¿Deberá encabezar esa alianza el Partido Liberal o tendrá que ceder de cara a las próximas elecciones? ¿Cuál es la visión que usted tiene de todo esto, abogado? Rosendo, yo le decía hace algunos minutos que el futuro del país pasaba por quién ganara las elecciones dentro del Partido Liberal de Honduras. Y yo coincido de que para ganar el próximo proceso electoral se gana con alianzas. Pero hay alianzas de alianzas. No todas las alianzas van a producir el mismo resultado, no todas las alianzas suman. Hay veces que hay sumas que restan. Y en lo particular, en el juego que he visto y en la lectura que yo he visto, hay una alianza que sí vence todo, que es una alianza arrolladora, una alianza que no quieren que se conforme, una alianza que vence el fraude, una alianza que genera esperanzas, una alianza que va a tener una contundencia tal que vamos a tener obviamente un retorno a la institucionalidad. Y esa alianza es la alianza entre el Partido Liberal de Honduras, encabezado por Luis Zelaya, y el Partido Salvador de Honduras, encabezado por Salvador Nasralla. Esa es la alianza de la esperanza. En las evaluaciones que hemos hecho, es un crecimiento geométrico, enorme, indudable. Arrastra el voto de independientes y arrastra el voto de buenos nacionalistas, que ha llegado a la conclusión de que hay que hacer un cambio, una alternabilidad en el poder y que le traería paz, decencia, corrección al país. Usted me dirá, bueno, ¿y quién encabeza? El que haga que Honduras tenga esa esperanza y que el que haga que contundentemente gane el proceso electoral. Y le voy a hacer una aseveración. Lo importante es que se llegue al poder y van a tener que llegar juntos, porque nos vamos a recoger un país tan dañado, tan lastimado, tan lacerado, que se necesita de esos dos talentos para sacarlo adelante, ni siquiera solo de uno, de ellos dos haciendo su mejor esfuerzo con sus mejores hombres, porque todavía van a quedar reductos de lo malo. Pero obviamente juntos, llevando a cabo esa transformación, esa moralidad, esa ética y esa integridad, vamos a tener mucho más esperanza. No sé qué podrá suceder si no es esa alianza la que llega. Yo no le doy los mismos pronósticos, no le doy los mismos resultados. Y es más, le voy a hacer una aseveración. En el Congreso Nacional de la República, apunte, si Luis Zelaya es el candidato del Partido Liberal, como creo lo va a ser indiscutiblemente, no van a haber credenciales para el Partido Salvador de Honduras. Van a haber únicamente 3 credenciales que van a ser el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional, porque quieren volver nuevamente a dejar a los hombres que tienen el respaldo popular, el calor popular, que a mi juicio las encarnan estas dos figuras,
fuera de la triquiñuela electoral y no le van a permitir a Salvador de Honduras, a pesar de su caudal, el que demostró en el pasado proceso electoral, que tenga credenciales en la mesa porque se va a tratar nuevamente de generar un fraude electoral. ¿Y qué pasa con los otros aspirantes liberales? ¿Les van a buscar? ¿Irán por esa ruta de fortalecer en principio el partido para luego buscar esta gran alianza? ¿Irán a dialogar con Libre o se quedan en ese planteamiento que usted me sostiene hoy, abogado Ortiz? Mire, la política es impredecible. Entre más nos unamos, más fortaleza tiene el proceso electoral y menos posibilidades tiene el Partido Nacional. Lo que no se puede permitir es seguir en lo mismo. 12 años han sido suficientes. Y el gran problema del Partido Nacional es que no se visualiza a alguien que sea diferente, sino que quien llegue a ganar el próximo proceso va a ser una extensión de los compromisos adquiridos en este momento. Vamos a ver más de lo mismo. Ahora, para mí, como le decía, la alianza ganadora es esa, pero eso no quiere decir que no podamos sentarnos con otros sectores. Yo le he dicho, el país se va a encontrar en una situación sumamente difícil y calamitosa. ¿Y qué es lo que está en juego también? La próxima Corte Suprema de Justicia, el próximo Tribunal, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Fiscalía. Ahí debe de haber un gran diálogo nacional. Y claro, ¿por qué no con Libre si hay gente honesta en Libre? ¿Por qué no con otros partidos como el PINU, que ha demostrado ser oposición y tiene gente honorable y buena que siempre le ha aportado al país? ¿Por qué no con un sector de la empresa privada, la clase sindical que ha sido tan golpeada, con los maestros? Si nos vamos a necesitar todos. Usted no crea que va a ser chiche llegar al poder, que va a ser un elemento de vanagloriarse desde el mismo día que se gane el proceso electoral, que sentarse para reconstruir un país que va a estar altamente endeudado, sumamente polarizado, con circunstancias extremadamente difíciles que van a requerir de los mejores hombres y mujeres. Va a haber oportunidad para ver a los verdaderos talentos y sobre todo con esta crisis de pandemia que se ha manejado no solo erráticamente, sino que delincuencialmente y que nos está pasando una factura donde el desarrollo económico del país ha quedado estancado. Repito, yo creo que Luis Zelaya y Salvador Narrala generan esa esperanza, pero si a eso se le agrega el PINU, se le agrega Libertad y Refundación y se agregan las otras fuerzas políticas, no hay nada que hacer. Honduras va hacia mejores derroteros, Honduras va hacia el camino correcto y se necesita refundar la Tercera República para acomodar lo que siempre se dijo, la institucionalidad de forma tal que no esté al servicio de la clase política, sino que del Estado y del pueblo hondureño. Y ya hay programas, abogado Ortiz Sequeira, hay proyectos que desde ya se están visualizando. Esto porque hasta la propia Iglesia Católica ha venido reclamando que en muchos políticos ve lo mismo de siempre, propuestas vacías y sin una definición clara de lo que necesita Honduras en un tiempo de crisis, y crisis que es única para esta nación centroamericana, porque no solo está el problema de la corrupción, el problema de la pandemia que ahí sigue, sino que sumamos la destrucción que nos generaron 2 huracanes. Siendo, mire, si usted evita, obviamente, que se sigan robando 48 millones en 30 minutos, y evita que el presupuesto esté al servicio de alguien, sino que del desarrollo económico, y evita que el narcotráfico penetre las principales instituciones de la vida política del país y que los partidos políticos sean lavadores de activos. Con solo evitar eso,
usted ya hizo un enorme avance en la institucionalidad y en la economía del país. Ahora, si además de eso usted prioriza el presupuesto nacional y genera la inversión en la infraestructura que se necesita y la tasa de seguridad la libra de los secretos del Estado y la pone al servicio de la gente y empieza a generar cajas rurales para la inversión y a generar la productividad del país, el país va a cambiar. Lo que necesita es moral e integridad. Si hay gente íntegra manejando la institucionalidad, claro que se va a poder lograr, claro que se va a hacer. Pero si lo que está pensando usted es desarrollar el país para robárselo o instrumentalizarlo, no hay forma de poderlo llevar a cabo. Por eso yo creo que el cambio debe ser radical, contundente. Debe ser un giro de timón que lo dé el pueblo hondureño diciendo, basta ya, no podemos seguir en esta circunstancia. Imagínense que la iglesia, que es la guía espiritual, se encuentra escéptica de la clase política. Antes ser diputado era un honor. Antes ser presidente era un honor. Ahora es todo lo contrario. No hay político honesto. Todos son sinvergüenzas. Hay que volver a cambiar esos paradigmas, pero con hechos y no con palabras. Y creo yo que por eso hay que analizar las hojas de vida. Las hojas de vida de cada quien. Si ya han estado en la palestra pública por mucho tiempo, ya algunos han confesado lo que son y dicen que ser. Bueno, entonces, simple y sencillamente, no nos equivoquemos. Hagámoslo conscientemente, con contundencia, para que este tipo de circunstancias mejoren. El país debe buscar otras alternativas y otra pluralización. Y le voy a decir algo más. Cuando nosotros pregonemos con el ejemplo, va a venir la ayuda internacional, porque se le quiere ayudar a Honduras, pero no se le va a ayudar a Honduras para que se roben las ayudas, como obviamente ha quedado evidenciado y que nos cataloga a nosotros como uno de los países más corruptos del mundo. Muy bien, está con nosotros esta noche el abogado Enrique Ortez Sequeira. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos con el abogado Enrique Ortez Sequeira. Se deberá comenzar a trabajar de inmediato, porque ya ahora estamos en la elección a días. En el tema de la nueva ley electoral, ¿qué elementos clave debe tener para no generar duda en la población, abogado? Los temas principales no se resolvieron. La segunda vuelta y la reelección son temas que están todavía vigentes. No hubo voluntad política. Para mí va a haber una inseguridad porque la ley no puede tener efecto retroactivo. La ley con que se convocó las primarias debe regir las generales y esas son totales y diferentes reglas de juego las que van a aprobar. Así que ahí va a venir otra discusión enorme y va a prevalecer los intereses de quien obviamente controla el Consejo Nacional Electoral. Y no va a salir aquella colita de siempre, por esta única vez. Bueno, por esta única vez, nunca es única vez, siempre hay más veces. Por esta única vez deberíamos de meter presos a un presidente, por esta única vez deberíamos de tener presos a algunos diputados y por esta única vez deberíamos de conformar una verdadera alianza que combate el fraude electoral. El tema central que muchos de los aspirantes deben centrar ya a partir del 14, porque aquí se está trabajando sobre la marcha para enfrentar la elección general, ¿cuál debe ser desde su punto de vista? Mire, para mí ya las elecciones primarias están definidas. Hay dos fuerzas dentro del Partido Liberal y hay una dentro del Partido Nacional que va a depender de la fuerza y del atropello que se dé en ese proceso electoral. En el Partido Liberal lo único que queda es cuidar las mesas. Si las mesas se cuidan, el gane va a ser contundente de Luis Zelaya. Obviamente, esperemos que
nuestros dirigentes estén claros de eso, que protejan el voto y que denuncien cualquier irregularidad, porque sabemos que hay manos oscuras de otros partidos políticos que quieren incidir en la vida política del Partido Liberal. En estos días ya que quedan, ¿en qué trabajan? ¿Qué le dicen los años en bregar en política? ¿En qué se deben centrar para que todo marche bien y corregir errores y evitar robos? La logística electoral es fundamental. Los miembros de mesa va a ser un hecho trascendental para asegurar el gane. Los resultados deben de ser transmitidos lo más pronto posible a las oficinas principales de cada movimiento y de ahí custodiar como siempre se ha hecho el gane. Los grandes héroes de ese momento son los miembros de las mesas electorales receptoras. Y de antemano les advierto, no se muevan. Aunque los medios de comunicación digan otra cosa, ustedes quédense permanentemente en su mesa electoral receptora y cumplan con el deber, porque se va a jugar muchos intereses de desinformación a los miembros de mesa para que dejen las mesas votadas y ahí se vuelva a generar lo que significa un ventajismo electoral que no debe darse. Por eso, a los miembros del movimiento Recuperar Honduras, soldados, hasta que se entregue el acta, se debe de dar por cumplida la misión. ¿Temen alguna mala jugada, abogado Ortiz? Claro que la tememos. Tenemos indicios racionales, claros y categóricos de que se ha metido la mano, el recurso, la infraestructura del Partido Nacional para favorecer a ciertos diputados, a ciertos alcaldes y a ciertos candidatos presidenciales. ¿Y cómo reaccionan ustedes cuando se escucha que les critican al movimiento Recuperar Honduras, que buscan que seguidores de Nasrallah les protejan, les cubran, les ayuden? Aquí lo que está en juego es Honduras. Y yo le digo algo a todo el pueblo hondureño. Si bien es cierto, van a ser elecciones internas y primarias, todo el pueblo hondureño debe de acercarse a un partido político que va a la contienda para que en este proceso sirvan de coladores, que depuren a cada uno de los partidos. Acérquense, nadie los va a rechazar, es un censo abierto, todo el mundo se puede expresar en esa urna, porque en las elecciones generales ya van a ir las listas cerradas. Si usted no quiere que un diputado vuelva a salir y le parece que debe de castigarlo, acérquese a ese partido político y castíguelo o premie a otros. Si esa es la función de la democracia, porque hoy las reglas de juego son completamente diferentes. Si los nacionalistas, si respetan la Constitución, se aprovechan de la pandemia, ¿cómo no le vamos a decir nosotros al pueblo que exprese mediante el único elemento que tienen para hacerlo, su voto, la inconformidad que tienen, buscando los mejores hondureños? ¿Cuál es el pecado en eso? Abogado Ortiz, cierro con usted y le agradezco su tiempo. Estamos a las puertas de una elección en noviembre, agria, dura, de encontrar aquellos mensajes y cuestionamientos directos que de pronto se había perdido en los últimos procesos. Creo que ha llegado el proceso más crudo y difícil. Y la crudeza es hablar con la verdad. Y hoy hay que decirle la verdad a quien se la merece. El pueblo hondureño merece saber quiénes son los delincuentes, quiénes son los narcotraficantes, quiénes son los amorales, quiénes son los pandoros, quiénes le han robado al país. Y eso no es ningún pecado, si la política de eso se trata, de sufrir las consecuencias de su mal gobierno. Y los hombres valientes tienen que señalar a aquellos que se han aprovechado de sus puestos para enriquecerse. Es más, la factura se le debe pasar a esos
que definitivamente han cometido actos irregulares. El presidente de Francia, de una nación desarrollada, está pagando en la cárcel precisamente todos sus desaciertos. ¿Qué falta en Honduras? Falta en Honduras una condición moralizadora y falta en Honduras que caiga preso un presidente, porque han faltado a su compromiso con el pueblo, pero no les ha caído el peso de la ley como les corresponde. Muy bien, le agradezco, abogado. Feliz noche, muy amable. Muchas gracias, Rosendo. Siempre es un placer estar contigo y me alegra y ojalá nos veamos antes del proceso general, porque aquí no solo hay que capear a los delincuentes, sino que capear el coronavirus también. Muy bien, el abogado Enrique Ortiz Sequeira, expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.